esta. Bien, el tema de hoy es más una meditación, no es un tema demasiado, no es un tema muy elaborado, sino es una de las lecciones que aprendimos, o que yo personalmente aprendí el jueves pasado en una excursión que tuvimos con todos los obreros. Y me hizo pensar muchísimo en el progreso del peregrino. ¿Conocen ustedes esta alegoría? ¿Conocen ese libro o esa película que también la han sacado de una forma de películas? Vanessa, ¿tú la conoces? Me dice algo. Sí. Bueno, es una alegoría que escribió Juan Bunyan hace muchísimo tiempo, en 1600 y pico, si no estoy mal. Y tenía que ver, y bueno, es una alegoría del viaje a la patria celestial. Y yo me acuerdo que había una película cuando yo era niño y cuando empezaba la película siempre me daba miedo, porque empezaban siempre diciendo, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y eso me daba mi pavor como niño yo escuchar eso. Y yo decía, uy, no, no, yo no quiero ver. Me acuerdo que me ponía a llorar y yo nunca la vi. Hasta después que sacaron una segunda versión, o creo que yo la vi, no sé, una segunda versión que me pareció como más interesante. Y me di cuenta que ahora hay inclusive una serie de dibujos animados de El progreso del peregrino. Bueno, El progreso del peregrino es un libro que escribió este hombre, Juan Bunyan. Y Juan Bunyan nació en Elstow, Inglaterra, en 1628. Él escribió el libro El progreso del peregrino. Él fue bautizado en 1653. En 1655 empezó él a predicar, porque él se convirtió, digamos, fue tocado por el Espíritu Santo. Y en 1658 fue detenido y encarcelado por 3 meses por predicar, porque no tenía licencia de predicar. Y como él no quiso ceder, entonces su encarcelamiento duró hasta casi 12 años. ¿Por qué? Porque él no quería dejar de predicar la palabra de Dios. Una historia muy interesante. En 1672 él fue liberado por indulgencia del rey Carlos II y nuevamente fue encarcelado en el 75 cuando esta indulgencia caducó y finalmente estuvo en el calabozo por 6 meses. Es en esa experiencia, estando en la cárcel y obviamente también dos libros que lo impactaron muchísimo, lo que lo hicieron, ¿cómo se llama? Lo que lo hicieron escribir esta obra. Aquí tengo en su libro autobiográfico, Grace Abounding, o La Gracia Abundante, Bunyan se describía a sí mismo como un hombre con una vida de juventud y abandono, aunque no existen evidencias de que esto fuera así, más allá de blasfemar o bailar. Es decir, él se veía como un pecador, como la necesidad de un salvador. En particular, le obsesionaba la curiosidad por el pecado imperdonable y la creencia de que ya lo había cometido. Continuamente oía voces que lo instaban a vender a Cristo y era torturado por temibles visiones. Tras diversos conflictos espirituales, se convirtió en un creyente seguro y entusiasta. Esto aparece en Wikipedia acerca de su vida. Fue bautizado en 1653 y se unió a la congregación independiente de Bedford. En el 55 se convirtió en diácono y empezó a predicar en los alrededores de Bedford con gran éxito desde el primer momento, hasta que es encarcelado. Bueno, entonces él escribe este libro, la escribió en prisión y es considerada una de las obras de ficción más importantes del mundo protestante. Los protestantes, además, cuando ellos iban a diferentes lugares y llevaban la Biblia, uno de los libros que siempre traducían era El progreso del peregrino y es traducida a más de 200 idiomas y era considerado como el libro que todas las personas debían leer, qué sé yo. La hermana White también habla acerca de ese libro, acerca de Juan Bunyan y de esos dos caminos y bueno, lo menciona, no me acuerdo en este momento exactamente qué es lo que dice acerca de él, pero sí leí alguna vez que mencionaba acerca de Juan Bunyan y del libro El progreso del peregrino. Ahora, si ustedes no lo han leído o no han visto las películas, me imagino que el libro es mucho mejor. Habla acerca de un hombre, un peregrino, su nombre era así,
Por eso se llama el progreso del peregrino, porque él, su nombre es peregrino y él viene de la ciudad de la destrucción. Y entonces, ahora no me acuerdo de ciertos detalles porque hace mucho tiempo que no, pero lo que me acuerdo es que vino un predicador y le habló acerca de que de la destrucción, que la ciudad de destrucción iba a ser destruida, que debía predicarle a su esposa. Si ustedes de pronto se acuerdan, o si tú, Linda, te acuerdas de algunos detalles, me ayudan. Y entonces él deja a su esposa finalmente porque ya no quiere irse con él y él se va solo con la carga que él tiene de pecados atrás y empieza entonces ese peregrinaje hacia la ciudad celestial que era. Y por ese camino él tiene que pasar por muchas cosas. Bueno, aquí ustedes ven en el lado derecho los diferentes lugares a donde él tenía que pasar. Tiene que pasar por la ciudad de la moralidad. Él pasa por el castillo de Belcebú. Él tiene que pasar por el valle de la sombra de muerte. Él tiene que pelear con Napoleón, mejor dicho, la lucha contra el enemigo. Hay una parte en donde es la colina de la dificultad. También se habla, bueno, en fin, el lugar de la vanidad, hay un campamento de la vanidad y hay una cantidad de personajes que se le van apareciendo. El uno se llama riqueza, el otro se llama vanidad, el otro se llama decepción, el otro se llama, bueno, desánimo y hay hay otro que es el hombre de la fe y viene, y hay una cantidad de personajes que se le van apareciendo y él entonces hace esa alegoría de cómo el cristiano va viajando hacia la ciudad celestial y cómo se encuentra esos diferentes personajes que o lo animan o lo desaniman o lo mandan para otro lugar y lo apartan del camino o simplemente le dicen, no, este es el camino, tienes que seguir. Y como cuando es atacado por el enemigo, entonces las puertas del castillo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, se abren y entonces él puede entrar y él es protegido, etcétera, etcétera, hasta que finalmente viene la última prueba antes de llegar a la ciudad celestial. Y bueno, finalmente. Pero entonces me hizo pensar muchísimo este libro, esta alegoría, El progreso del peregrino, una experiencia que tuvimos el jueves pasado. Estuvimos reunidos los obreros de Europa, estuvimos ahí en Italia con sus esposas. Ahora que veo la foto, veo que estuvieron bastantes esposas, aunque muchos fueron sin sus esposas. Y se trataron pues diferentes temas acerca de cómo trabajar mejor, bueno, en fin, todo relacionado con el trabajo misionero y se habló acerca de la fe, se habló acerca del llamado en especial manera, de cómo reconocer el llamado de Dios, como etcétera, etcétera. Y el jueves entonces nos hicieron una excursión y esa excursión fue a un lugar muy bonito en Italia. No era este, así que no piensen que este fue el sitio donde fuimos, no. Esto fue en el camino, esta fue una foto que tomé del bus, dentro del bus la tomé. Las montañas ahí que están, no sé si es el Gran Sasso o si hace parte de ese parque nacional, pero entonces nos llevaron a este sitio, las cataratas de Marmore, a las cataratas de Marmore. Y me llamó la atención porque hermano Silas mencionaba algo al respecto, era que ese día jueves nos decían que había 98% de posibilidades de lluvia, con tormenta y con todo eso. Y ya los jóvenes en la semana anterior habían tenido dos experiencias en que ambas excursiones que habían hecho les había llovido. Fueron a una ciudad en Italia, ahorita se me fue el nombre, que tuvo un terremoto en el segundo siglo o algo así. Bueno, y les llovió. Y después fueron al Gran Sasso, algo aquí, por acá cerca, y también les llovió. Aunque parece ser que finalmente escampó y pudieron ir. Entonces, al escuchar eso de que teníamos tanta posibilidad de lluvia, entonces algunas personas dijeron, no, no vamos a ir, mejor nos quedamos, porque tanta lluvia y con los niños y todo eso, es mejor nos quedamos.
Estábamos todos sentados en el bus esperando a las personas y entonces unos empezaron a decir, ¿por qué no nos vamos para otro lugar diferente? Si buscamos un sitio, algún museo, alguna, no sé, alguna catedral o alguna iglesia, alguna cosa aquí en Italia, podemos ir a visitar y no tenemos que irnos a mojar. Y hubo otros que dijeron, ¿por qué no nos quedamos aquí en el bus? Todos estamos en el bus, disfrutamos, hablamos, cantamos y charlamos y ya, y después nos bajamos y pues entonces el hombre del bus pues no tiene que hacer ese viaje tan largo y bien. Y otro dijo, no, porque otros dijeron, no, pues no va a llover y si llueve pues nos mojamos y listo, no hay problema. Y entonces eso me hizo pensar en las dificultades que nosotros podemos encontrar en nuestra vida. Bien sea tú, Vanessa, como estudiante, que de pronto dices, no, ¿por qué no cambias más bien tu carrera? ¿Por qué no te pones a estudiar otra cosa? Eso de pronto no es para ti. O tú misma piensas, no, eso va a llover, va a haber tormenta, eso es mejor cambiar de hacer otra cosa. O de pronto como dices, no, mejor no empiezo eso. Mejor me quedo yo, no empiezo algo que de pronto no pueda terminar. O lo mismo ocurre como en el caso del peregrino que veíamos nosotros, que unos venían y lo desanimaban y le decían, mejor toma este camino, vete por este otro, es mejor, es más fácil, no te vas a mojar y tomar como unos atajos para llegar a otro sitio diferente. Pero gracias a Dios que todos dijimos, no, vamos a confiar en Dios, vamos a orarle a Dios y el Señor nos va a dar un buen clima. Y eso fue exactamente lo que pasó. Oramos a Dios en el bus todos, la fe nuestra de todos esos pastores y todos esos obreros fue puesta a prueba en qué va a pasar y no cayó una sola gota de lluvia en nada, ni siquiera en el viaje, ni siquiera cuando estuvimos allá. Lo único que nos mojamos fue por toda esa agua que ustedes ven que se levanta, obviamente por esa catarata, y que obviamente por eso sí nos mojamos, pero no por lluvia que hubiese caído de ninguna parte. Ahora, de hecho, lo interesante fue que en el camino hicimos una parada de 10 minutos en una bomba de gasolina y era gracioso porque uno empezó en la bomba de gasolina a buscar entre todas las chompas, entre todos los impermeables que vendían ahí, y empezó a buscar y encontró uno que estaba rebajado de precio, 50% rebajado. Cuando él lo encontró, yo fui allá y yo también puse a buscar el mío. Y vino alguien y me dice, pero ¿acaso tú no fuiste el que oraste de que debíamos confiar en Dios en que no iba a llover? Y yo me quedo pensando, digo, oye, ¿verdad? Qué tan fácil y qué tan rápido es que uno empieza a dudar y a decir, no, pues venga, yo me preparo por si acaso, por si acaso llueve, yo voy preparado. Y entonces yo dije, no, mejor no. Entonces lo dejé ahí, o sea, eso me dejó pensando. Y otro que dijo, no, que allá en el sitio pues venden unas para cuando se meta uno a la cascada. Entonces dije, bueno, no, vamos a dejarlo ahí, no vamos a comprar nada. Yo dejé la mía y el otro también dejó la suya y como 10 personas que habían cogido su poncho también lo dejaron todos y todos salimos. Y bueno, ahí fue puesta en prueba nuestra fe. Pero lo interesante fue que al llegar allá no hubo ningún tipo de lluvia. Ahora, había algo interesante y es que esta cascada o esta catarata de Marmore es una catarata, ¿cómo se llama? No es, o sea, no es, ¿cómo se dice eso? Es, no es real, o sea, no es que no sea real, sino que funciona de una manera artificial. Natural, no es natural. O sea, funciona de una manera, ¿cómo se Mm. llama? Artificial. ¿Qué quiere decir? Que arriba en la parte de encima hay una especie de laguito, una represa que hicieron, y esa represa la hicieron, si no estoy mal, o esta catarata, esto lo hicieron desde el año 200 antes de Cristo. O sea, tiene su historia. De hecho, también tiene una historia mitológica. Tiene 3 escalones, o sea, tiene 3 caídas. Y eso tiene que ver con una mitología en que, en fin, un hombre que estaba enamorado de una diosa y era imposible, y entonces esa diosa no se podía enamorar de los hombres y entonces fue convertida en el río. Y entonces a él lo convirtieron y entonces finalmente él se convirtió en catarata o algo así. Algo así era que nos contaban a nosotros, no me acuerdo, no la leí bien, pero entonces tiene su historia y tiene
también su mitología, esa cascada. Y lo que pasa entonces, lo que hicieron últimamente, o no sé desde qué punto, es que abren las compuertas, o sea, cierran las compuertas y de 11 a 1 de la tarde las abren. Entonces, toda esa agua que estaba represada se viene así como ustedes la ven. Y a la 1 vuelven y la cierran. Y entonces lo que queda es pues es una cascada, una caída así muy, muy delgadita, no significa mucho. Y a las 3 de la tarde la vuelven a abrir hasta las 5 de la tarde y la vuelven a abrir a las 7 de la tarde hasta las 9. Entonces le ponen luces. Entonces eso es la cuestión. Ahora, nosotros llegamos a las 11:30 y perdimos media hora tratando de comprar los tiquetes, acomodando el grupo. Y pues nos quedaba obviamente 1 hora para poder llegar hasta esta parte que ustedes, no sé si ustedes alcanzan a ver esa casita aquí al lado derecho. Hay como una casita, ¿sí? Hasta llegar hasta ese sitio y poderla ver desde arriba. Teníamos 1 sola hora, pero la subida, todo ese trayecto dura 40 minutos, según lo que aparecen en sí, en eso. Así que entonces con Sandra decidimos de ir primero a ver esta segunda caída, porque la primera tú la ves desde la entrada. No sé, si ustedes miran el lado izquierdo, la primera caída se ve desde la entrada, ¿sí? Ahí ustedes ven en la parte de abajo. La segunda tiene un caminito, si ustedes miran en a ver, cómo yo les muestro esto. A ver, voy a agrandar esta imagen. Si ustedes miran acá en esta parte, la primera cascada se ve desde la entrada. Tú entras por aquí y tú puedes pues apreciar esta primera parte, ¿sí? Entonces uno entra por acá, da una vuelta y entonces aquí en esta parte hay una división de los caminos. Hay dos caminos. Está un camino que va por este caminito que ustedes pueden darse cuenta, va subiendo hasta que llega a este mirador. ¿Sí lo ven? ¿Sí? A este mirador. Y entonces aquí tú puedes ver esta segunda cascada. ¿Sí? Esta segunda cascada. Y este camino de acá de la derecha te sube a ti por toda una parte aquí, por atrás, hasta que tú llegas por detrás a este otro mirador. Además de eso, por aquí atrás, detrás de este árbol, hay un balcón, se llama el Balcón de los Enamorados. Tú sales a este punto y pues tú puedes ver entonces la cascada desde aquí, pero esa parte estaba cerrada cuando nosotros estuvimos. Entonces, a ver, de pronto lo tengo así todavía para mostrarles. Lo interesante de esto es que ese camino, esa experiencia de ese jueves nos hizo a nosotros pensar muchísimo en lo que ocurre en la vida cristiana. Porque cuando llegamos a este punto, aquí hay una señalización y te muestra, obviamente, pues aquí es un camino y aquí está el otro camino. También estaba desde el inicio, pero lo interesante es que todos estos pastores y estos obreros que estaban ahí, no todos llegaron hasta la cima. El grupo que llegó hasta la cima fue un grupo selecto, un grupo pequeño, porque muchos se perdieron. Muchos llegaron aquí y tomaron esta vía y otros empezaron a subir por acá y descansaron por aquí en el camino y se devolvieron porque dijeron, no, ya no vamos a lograrlo, ya es la 1 y a la 1 pues cierran la cascada, entonces pues para qué subir, ya perdimos tiempo y entonces desistieron y bajaron. Y entonces nos hizo pensar muchísimo en cuanto a la, ¿cómo se llama? A la vida cristiana. Lo interesante de eso es que, así como en este caso, en la vida cristiana también hay dos caminos. Un camino que sube hasta arriba y el otro que, bueno, lleva a la destrucción. Obviamente en este caso no hay destrucción, pero sí tú te mojabas completamente. Aquí estamos Sandra y yo en la segunda parte de la cascada y todos mojados, obviamente. Tuvimos que comprar esas chompas, obviamente, para poder llegar hasta ahí, porque toda esa agua que cae, eso nos mojaba la cámara y todo. Y el camino de la parte de arriba es este camino que ustedes ven acá en el lado izquierdo donde están ese señor, pero pareciera como que ese camino lleva a otra parte.
si tú no averiguas bien, si tú no lees e interpretas bien la señalización, pues entonces nunca vas a llegar. Y eso fue lo que le pasó a muchas personas. Lo interesante es que uno empieza a tomar este camino y como que empieza a alejarse de la cascada, porque da una vuelta así grande hasta llegar arriba. Y entonces tú te alejas y te alejas y te alejas y te alejas y ya de pronto ya estás en medio del bosque y no escuchas la cascada de ninguna manera y tú piensas que no, me estoy alejando, y eso fue lo que le pasó a algunos. Que Ahora, otra cosa interesante que nos pasó fue que el camino empieza así bien bonito, bien señalizado, las escaleras así metálicas. Ay, aquí se me olvidó colocar otra imagen. Y va entonces disminuyendo la calidad hasta que finalmente las últimas escalones son todos en barro y con algunos trozos de madera atravesados. Y es exactamente lo que ocurre en el camino del cristiano. Tú empiezas bien y entre más subes, te vas dando cuenta que el camino se vuelve más angosto, se vuelve con más barro porque las dificultades aparecen. Y finalmente tú piensas que te estás alejando de tu objetivo y tienes como esa tentación de devolverte, como de abandonar, como de sentarte a descansar. Pero uno sabe que si uno está subiendo el camino y uno para, ya los músculos se le enfrían y uno ya no es capaz de seguir. Lo interesante veíamos entre todos los que subíamos era que unos subían rápido y otros subían más lento, pero todos los que se esforzaron por llegar hasta la cumbre lo lograron y todos tuvieron el galardón, que era ver a la cascada desde arriba. Y eso es exactamente lo mismo que lo que dice Pablo, que en las carreras solamente uno es el que gana, recibe el premio, pero en la vida cristiana todos reciben el galardón, todos los que continúan. Y en el camino, así como en el caso del progreso del peregrino, nosotros le preguntamos a una persona que cuánto todavía faltaba y ellos dijo, no, eso todavía falta muchísimo. Hubo uno que dijo, no, todavía les falta 40 minutos y con la bebé, pues no pueden subir. Eso es imposible, no alcanzan a llegar. Y nosotros teníamos 20 minutos para poder llegar a la cima antes de que cerraran. Y obviamente entonces le empezamos a tomar ¿cómo se llama? Un paso más acelerado y a subir y a subir y a subir, hasta tal punto en que yo ya no aguantaba con mis piernas, porque claro, yo llevaba una maleta bien pesada, con cámara, con no sé qué, y con toda una cantidad de cosas, de comida y agua. Y hubo un hermano que nos ayudó con la bebé, que es un hermano aquí de Holanda, nos ayudó con la bebé y él porque de lo contrario, pues Sandra tampoco ya podía y yo tampoco, y entonces él nos ayudó. Y me acordé de este texto en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la vida cristiana vamos a encontrar de la misma manera personas que nos van a ayudar, que nos van y que nosotros de la misma manera debemos convertirnos como en ese hermano que te dice, ven, yo te ayudo a cargar esa carga. Y lo interesante, por ejemplo, fue que Sandra, parece ser que en ese momento tenía mejor resistencia que yo, llegó primero a la cima y yo había algún momento en que yo ya miré la hora y yo dije, no, ya es la una, ya cerraron, ya no sigo más. Y yo me paré y yo dije, no, ya no vale la pena seguir. Ya me dolían muchísimo los músculos de las piernas. Y Sandra se devolvió y empieza a decirme, ya estás, ya llegaste. Mira que está aquí a la curva. Y entonces como que me dio ese ánimo y saqué fuerza de donde no la tenía y seguí subiendo. Y me dice, apúrate y toma las fotos antes de que cierren la compuerta. Y sí, gracias a Dios, cuando llegué yo allá, todavía estaba saliendo el agua así, pues en cantidades, y pude tomar las fotos. Y pensé precisamente, o sea, esa experiencia para ustedes puede que digan, bueno, sí, obviamente, eso es lógico, qué sé yo, pero para nosotros fue tan viva esas lecciones de cómo era importante esa persona que nos ayudaba a llevar las cargas, era importante cómo Sandra viene y se devuelve y me dice, apúrate, que lo logras, que ya estás ahí. Y cómo lo necesitamos nosotros en la vida cristiana, de esos cristianos que no te dejaban abandonado, que no se van a ti allá adelante y dicen, bueno, tú llegas cuando llegues y si no llegas, pues no importa, sino alguien que esté ahí, que dice, mira, sigue adelante, ya lo vas a lograr, no está todo perdido, todavía alcanzas, puedes seguir. Y ese ánimo que le da, pues ayudaba a que llegáramos. Hubo otros, por ejemplo, el hermano Adelicio, él también se perdió, pero el hecho de que lo llamaron, le dijeron, hermano, siga que todavía, y no sé. Entonces finalmente lo logró.
Y él empezó a llamar a otros y otros dijeron, no, no, eso ya no subimos, no, eso para qué, ya cerraron, nos quedamos aquí, ya no vamos a subir más, estamos cansados. ¿Cómo todas esas cosas ocurren, por ejemplo, en la vida cristiana? ¿Cómo, aunque tú le invites a otros hermanos, le digas, mira, yo te ayudo, no sé qué, no, 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 yo ya no quiero, ya no estoy interesado, yo no quiero ir a la iglesia, se desaniman o se quedan en el camino disfrutando de la vista? Me llama la atención porque tan pronto llegamos, pues uno empieza a tomarse que selfies y que fotos y que aquí, que para allá, y se olvida uno del objetivo. Y el objetivo es, tenemos una sola hora para llegar hasta la cima, si no, no lo logramos. Y entonces, esas cosas ocurren también en la vida cristiana, de que tú empiezas y piensas que la primera experiencia que tienes, eso es. No, es Y que, nos distraen, ¿cómo? nos Exacto, distraen del objetivo. nos distraen del objetivo. O que piensas, bueno, listo, yo ya estoy viendo desde aquí la cascada, ya es suficiente, es muy bien, tomémonos, y empieza uno a distraerse, y cuando se da cuenta uno, se acabó el tiempo O de gracia. nos conformamos con lo que ya tenemos o lo que ya hemos escuchado, lo que ya hemos visto. Exactamente, porque la vida del cristiano es continuamente ascendiendo, 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 porque si tú te quedas ahí, pues ya no sirve, ya se acabó el tiempo de gracia, no ascendiste más, no seguiste adelante, te distrajiste, o cuando finalmente querías hacerlo, ya alguien te dice, no, eso ya, no, es demasiado tarde, no, mira, no sé qué, y uno dice, bueno, no, ya no, y después uno se arrepiente, ahí entonces vienen los lamentos, ¿cómo así? ¿Y ustedes lo lograron? Y, ay, no puede ser, y cómo se veía, y entonces ven obviamente las fotos y todo, y, ay, qué lástima, no lo logramos ver, y bueno, y obviamente ya las 3 teníamos que regresar, o sea que no lográbamos a ver nuevamente cuando abrían las compuertas, sino era una hora que teníamos nosotros para poderlo llegar. Y otra cosa que me pareció interesante fue que cuando llegué yo a la cima, lo primero que hace Sandra fue quitarme la maleta. Me dice, ve, toma las fotos. Ve, corre y toma las fotos. Y me acordé de eso que hace Jesús por nosotros cuando llegamos a Él, que Él es el que nos está animando, que nos está, sí, para que subamos. Y lo primero que Él hace es que nos quita la carga de pecado y nos deja libres para que, sí, y al llegar ahí. O sea, todas esas cosas fueron tan vivas y están tan frescas en mi mente, pues que por esa razón quise compartirlas de esa manera con ustedes. Y obviamente, pues la vista desde arriba es increíble. Esta no es una foto del mirador. Esta es una foto que yo tomé con el dron, obviamente, porque pues no, ¿cómo se llama? Desde el mirador, pues se ve, es una parte así de rocas y, ¿cómo se llama? Y finalmente entonces abajo se ve ¿cómo se llama? Se ve la cascada, pero más o menos desde ese punto esto sería lo que se vería, ¿no? Desde allá, desde ese mirador más abajo, se verían estas cosas. Y, ¿qué otra cosa iba a decir yo al respecto? Em, Ahora, que la victoria es para todos. Todos los que se esfuerzan y llegan allá es para todos. Em, y lo interesante es que la Biblia es el mapa que Dios nos ha dejado a nosotros para leer. A veces nosotros, bueno, yo he experimentado que hay muchas personas que como que prefieren preguntar el camino a leer, por ejemplo, el mapa o a mirar y guiarse ellos mismos por el mapa, ¿sí? Muchas personas prefieren preguntar, oye, mira, ¿dónde está el camino? Pero mira, ¿dónde está tal cosa? En lugar de tomar el mapa y seguirlo. Con Sandra he aprendido a eso. He aprendido a que si hay un mapa, hay que mirarlo, hay que leerlo, hay que entenderlo. Y bueno, ya lo primero que yo hago es eso. Llego a un sitio y miro dónde está el mapa, cuáles son las indicaciones, cuáles son las prohibiciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, todo eso. Me acuerdo yo que con mi sobrino viajamos de una ciudad a otra y entonces llegamos al terminal de esos, del hijo de mi hermana Sarai. Y entonces nos fuimos y lo primero que yo hice fue mirar el mapa del sitio, del terminal. Y él me dice, ay tío, yo no sabía que había eso. Yo nunca lo miraría, yo me iría y le preguntaría a cualquier persona y saldría. Y dije, no, para eso es que están. Entonces tú no necesitas preguntarle a nadie, simplemente miras, te orientas por dónde tenemos que ir y entonces salimos. Y, y eso a uno le evita el hecho de uno mirar y leer
le evita a uno, por ejemplo, caer en manos de personas que lo quieran robar a uno o se quieran aprovechar de la ignorancia de uno, que fue algo que me pasó a mí una vez en Italia también. Yo llegué a un sitio y le pregunté a alguien y me dijo, sí, sí, venga, yo le ayudo, no sé qué, y estaba ahí ayudándome, no sé qué. Cuando viene un policía le dice, me hace favor y se sale de aquí. Cuando yo miro al policía y me dice, sí, sí, ella es una ladrona, eso aprovecha cualquier momento y le roba a la gente. Y yo, ¿cómo así? Y era una niña de 14, 15 años, o sea, yo no pensé que de pronto fuera a ser la primera persona que encontré, pues le pregunté, yo dije, bueno, ella debe saber, es estudiante o alguna cosa, y resulta que era una gitana que se aprovechaba de las circunstancias y le robaba. Entonces, eso mismo ocurre en la vida cristiana. Cuando uno espera que otra persona le explique, cuando uno depende de predicaciones, cuando uno depende de que otras personas le hablen, uno como que pierde esa experiencia personal con Dios y y es vulnerable a lo que otras personas le pueden decir. Porque no solamente la persona te da a ti de pronto la explicación, sino que también puede darte su experiencia sobre algo, está manchada con un juicio personal o como con algo muy de esa persona que lo puede a uno o desanimar o apartar del camino o tomar un camino equivocado o hacer otra cosa. Exactamente lo mismo que pasó con las personas allí, que, sí, no, falta mucho. Y uno dice, no, si falta mucho, entonces ya mejor no sigamos. ¿Sí? Porque esa es generalmente la reacción de uno. O no, eso mejor por este lado. Uno dice, sí, sí, es mejor por aquí. Entonces uno toma por ahí. ¿Por qué? Porque él dijo que era mejor por aquí. Ahora, si uno toma y lee y analiza, pues uno se dice, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y este es el mapa que el Señor nos dejó a nosotros para nosotros guiar. Si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, vamos nosotros por nuestra propia cuenta tomar conclusiones dirigidos por el Espíritu Santo sin que nadie nos influencie negativamente hacia un hermano, hacia un pastor, hacia una iglesia específica. Porque una de las cosas que afecta muchísimo a los obreros, a las iglesias, es las experiencias personales que algunos han tenido con algunas personas, con algunos pastores. Entonces, cuando uno escucha que ese pastor dijo, que hace o que no dice, bueno, yo no voy allá donde ese pastor. Sí, inclusive sin pensar en que Dios puede usarlo a pesar de sus errores, porque cada uno de nosotros tiene errores. Y entonces, el hecho de que pronto yo tenga mis errores, de pronto ustedes ya crean ideas preconcebidas o sacan juicios y uno dice, no, no, con el hermano Gabriel mejor no, mejor con el hermano Silas, o no, mejor con el hermano tal, porque yo escuché por aquí y por allá que es mejor. Y entonces uno se prejuicia hacia las personas, hacia la iglesia, hacia textos, hacia conclusiones, hacia explicaciones, hasta el punto en que uno puede perder el objetivo o perderse de la verdad. Por esa razón, o esas son cosas que nosotros pues analizamos ahí en esa experiencia. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 24, versículo 13, encontramos un texto que es muy importante y muy diciente, que nos dice a nosotros, Mateo 24, 13 dice, pero ¿cómo es que dice en español? El que Persevere. Persevere persevera, hasta el gracias. fin. Sí, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Las cosas que estamos viviendo en este tiempo, en este mundo, son diversas. Hay muchas voces, especialmente, por ejemplo, con respecto a Corona, habían muchas voces de todas partes, qué es bueno, qué es malo, qué debe uno tomar, qué no debe tomar, si es verdad, si no es verdad, si la vacuna es mala, si no es mala. Y uno finalmente como que no sabía qué hacer. Y eso vamos a encontrarlo poco a poco, entre más nos acerquemos al final. Tanto así en que muchas personas le creen más a los médicos, ¿cómo se llama? A los medios de comunicación, mucho más que a los hermanos de la iglesia. Y eso, por ejemplo, nosotros experimentamos con las personas. La gente tomaba conclusiones por ejemplo, no le creían a Sandra, que ella hizo su tesis por ejemplo, en, uh, en microbios y en bacterias y con toda esa información genética y todo eso. Y no le creían lo que ella decía, no, porque es que así no es que esto es así, 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 porque yo lo vi, porque hay un doctor aquí, porque hay otro doctor por allá.
Y eso mismo va a pasar más y más. Entonces uno le puede decir a las personas, mira, es que es así. No, 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 porque así no es, porque yo vi un tema, yo vi una predicación y porque por aquí, por allá. Y entonces nosotros debemos saber que el objetivo que teníamos al principio debemos mantenerlo hasta el final, que no debemos desanimarnos y no debemos dejarnos desviar por nada, sino seguir hasta el final. Quisiera terminar con una cita de Génesis capítulo 5, 22 al 24. Obviamente aquí podríamos tomar muchísimas más citas, por ejemplo, la cita de Primera de Pedro, donde se habla de esos escalones que debemos seguir subiendo hacia el final. No sé si ustedes se acuerdan de Primera de Pedro. A ver, ¿dónde es que está? Capítulo, Primera de Pedro o Segunda de Pedro. No, aquí está. Bueno, no es este. Segunda de Pedro, sí, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 hasta el 7. Está hablando aquí también de una escalera, de un avance, de cómo nosotros debemos ir. Y entonces el apóstol Pedro nos dice a nosotros que además de la fe, debemos añadirle virtud. Y a la virtud le añadamos conocimiento y al conocimiento abnegación. Y a la abnegación, o no sé cómo aparece en sus versiones, perseverancia, y a la perseverancia, entonces, bondad, creo, y a la bondad, amor fraternal, y al amor fraternal, amor. ¿Sí? No sé cómo lo dicen en sus versiones, pero entonces vamos a encontrar ese avance del cristiano. ¿Querías decir algo, Melissa? No. ¿No? Ok. Entonces, aquí hay muchos textos que pudiéramos nosotros añadir, pero como les decía, no es un tema muy elaborado, sino más bien era una experiencia que habíamos tenido. Y quería terminar con esta cita de Génesis 5, 22 al 24, de cómo Enoc caminó con Dios después de que tiene a su primer hijo. Y entonces, de tal manera fue el andar con Dios que desapareció porque Dios lo llevó. Para todos está esa recompensa, todo el que sigue, así como dice Pablo, que el premio final es para todos si avanzamos, si seguimos hasta el final. Y mi deseo para nosotros es que así como ese peregrinaje de ese hombre en esa alegoría de Bunyan, podamos nosotros seguir adelante hasta llegar hasta la ciudad celestial. Que todos los que estamos aquí podamos estar en la lucha final. Y que así como en esa última parte del camino, cuando uno deja de escuchar el agua y piensa que uno que se está apartando, como que ya no escucha el objetivo, como que uno se ha perdido, así mismo ocurrirá en la última gran lucha, durante la séptima copa, cuando ya los hijos de Dios pensarán que ¿cómo se llama? Que los enemigos lo van a atacar y los van a tomar, los van a echar en la cárcel o los van a matar. Y en ese momento, entonces, cuando pareciera como que ya no escuchan a nada, escuchan la voz de Dios que les da el día y la hora. Y entonces es cuando ven la redención. Y a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la curva, entonces ven el gran galardón, el objetivo por el cual ellos habían venido, que era obviamente la patria celestial, que podamos ser nosotros llevados con él a las mansiones celestiales. Es mi deseo y oración. Amén. Y vamos a parar aquí la grabación. Amén.